Esto es Metaversadas, hablamos en virtual. Somos Yaisa Moreno y Jimena Tormo y te damos la bienvenida a nuestra primera temporada. En el capítulo de hoy explicaremos el concepto de interacción, cómo se generan experiencias interactivas y qué características tienen los productos XR, cuáles son sus estrategias y técnicas que suelen emplearse en cada formato para potenciar la inmersión. Además, analizaremos algunos ejemplos y proyectos que destacan por la forma en la que logran sumergir a los usuarios en historias y experiencias interactivas. ¿Comenzamos? Pues sí, podemos empezar. Cuéntame, Jimena, ¿cuál es el concepto de inmersión? Que ya hemos hablado en anteriores capítulos, pero vamos a centrarnos un poquito en este tema en el día de hoy y sobre todo cómo combinan esta inmersión y esta interacción. Bueno, voy a comentar primero empezando por una curiosidad, y es que el concepto de inmersión en español, como tal, la palabra no existe. Proviene del inglés, immersion, y la hemos ido, la hemos hecho nuestra, la hemos españolizado, y bueno, está muy claro, o sea, para nosotros es muy claro cuando lo decimos, y de hecho en capítulos anteriores dábamos por sentado que se entendía el simple hecho de decir lo que es la palabra inmersión, pero muchas veces es importante también definir las cosas. Entonces, si tuviésemos un poco que definir este concepto, pues hablamos de la capacidad que tendría un usuario de abstraerse en una historia a un mundo ficticio. Esa sería una primera aproximación, ¿no? De creerse lo que está viviendo, de sentirlo en primera persona o como algo que le separa, digamos, por un ratito de su vida diaria, de su mundo físico, en el que se mete dentro de una historia y dice, wow, la estoy viviendo, ¿no? Emocionalmente, y está sintiendo todas esas pequeñas cositas que podrías sentir con cualquier vivécdota, ¿no? Vivencia. Y bueno, dentro de la creación de experiencias inmersivas, lo sabemos tú y yo, ¿no? Hay una cantidad de recursos que se utilizan porque, bueno, se tiene que precisamente reforzar este concepto de inmersión, y este concepto se refuerza mediante estrategias que están muy vinculadas a la interacción, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de recursos que tocamos muy por encima en el capítulo 2, ¿no? Los dejamos caer, pero quizás no profundizamos tanto en ellos, entonces en este capítulo los exploraremos mucho más. Hay uno en particular que es el de la ruptura de la cuarta pared, ¿no? Esta posibilidad que bueno, parte del teatro, parte del cine, en la que el personaje básicamente es un personaje, se refiere a la audiencia, se refiere al usuario de una manera directa, ¿no? Lo interpela. Es decir, que el espectador habla directamente con el creador e incluso pueden juntarse estos roles siendo el espectador el propio creador, que es un poco lo que hemos hablado en el capítulo anterior, ¿no? Rol de creador o co-creador de experiencias inmersivas y productos. Exactamente. Dentro de esas experiencias. Y hay un rol, bueno, que también parte del videojuego que hace que esta estrategia también sea posible, que es el de Non-Player Character, NPC, que es el personaje no jugador, ¿no? Muchas veces este personaje es artificial del todo, o sea, evidentemente no hay un usuario detrás de él, pero nos hace sentir que estamos realmente tratando con un personaje realista, porque está diseñado, está creado para reforzar esa sensación de realismo que tenemos al interactuar con él. Entonces, en un videojuego, por ejemplo, una experiencia VR, puede ser un personaje que nos guía, un personaje que nos da información valiosa y con el que tenemos pequeños diálogos, que muchas veces los diálogos parten simplemente de selección de opciones dentro del juego, ¿no? Y dependiendo de las respuestas que demos o seleccionemos, entonces la historia toma un rumbo u otro, ¿no? Es interesante porque aquí juntamos dos cosas, ¿no? Hemos hablado de los usuarios, hemos hablado de los creadores, pero vamos a hablar también de las máquinas. Es decir, de cómo los usuarios pueden interactuar, pueden hablar y comunicarse con la propia máquina, y cómo es la propia máquina la que genera un feedback a sus usuarios, ¿no? Y el NPC es un poquito ese pequeño rol, ¿no? Es decir, vamos a generar una IA, una inteligencia artificial, o vamos a generar una historia narrativa en un personaje ficticio en el que vaya guiando al espectador o le vaya generando una serie de interacciones que hace que el usuario poco a poco se vaya metiendo en la historia.
Sí, es un mundo muy interesante y por otro lado, bueno, siempre reforzado a partir del concepto que comentábamos en el capítulo anterior del rol activo del usuario, de este rol de muchas veces de exploración, este rol movido por la curiosidad hacia el entorno, ¿no? Entonces, hay otro concepto que es muy clave y que se relaciona precisamente con el rol o el papel que asume el usuario cuando está en un entorno virtual, y es el de la presencia, ¿no? Esta ilusión de que efectivamente pues estamos en una realidad en donde aceptamos las reglas del juego, ¿no? En donde aceptamos desempeñar un papel durante un tiempo limitado, pero además lo asumimos y está muy vinculado a lo que sentimos, a lo que vemos y a lo que escuchamos. Entonces es un constante apelar a los sentidos del usuario. Claro, a los sentidos, a los 5 sentidos. Sí. Pero no solamente, sí, o sea, incluso tocar, es decir, el sentido de nuestro propio cuerpo, es decir, cómo nos movemos, cómo giramos la cabeza, cómo miramos, cómo cogemos o tocamos los diferentes botones de los diferentes gadgets. Sí. Es decir, nuestra combinación entre el cuerpo y la mente a través de estas interacciones que nos generan esa inmersión. De esto es todo lo que vamos a hablar en este capítulo. Así es, así es. Y me gustaría preguntarte cuáles son los conceptos clave que permiten, digamos, esta presencia, este concepto de inmersión. Bueno, hay varios puntos que también hemos ya tocado muy por encima en otros episodios. El primero, bueno, siempre hablamos de 3 DOF o 6 DOF, ¿no? 6 grados de libertad o 3 grados de libertad. Y esto yo creo que es necesario explicar un poco, sobre todo para los que nos escuchan, aquellas personas que no están tan familiarizadas con el mundo inmersivo. Y es que cuando tienes los grados de libertad, ¿no? Es precisamente la manera que tenemos de medir hasta qué punto el usuario tiene libertad, tiene capacidad de acción dentro del entorno. Entonces, cuando tenemos 3 grados de libertad, es normalmente cuando podemos rotar nuestra cabeza en todas las direcciones, en los 3 ejes. Los 3 ejes es de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, incluso de... digamos que podemos rotar la cabeza como quien rota su cuello para mirar en todas las direcciones, ¿no? Todo se define en esos 3 ejes del espacio, X, Y Z, sobre todo para quien no esté familiarizado con un entorno 3D, ¿no? Para que sepa un poco por qué se le dice 3 DOF, ¿no? 3... Claro. Entonces, cuando ya entonces sumamos un nivel más de libertad, ya hablamos de que este 3 se multiplica por 2, ya hablamos de 6 DOF. Esos mismos movimientos que puedes hacer en los 3 ejes, horizontal, vertical y también el eje de la profundidad, el 3D, que sería el identificado con la Z, lo puedes también hacer con todo tu cuerpo, te puedes desplazar. Ya añadimos este factor de desplazamiento que nos permite y nos abre nuevas posibilidades de interacción, no solo a través de interfaces, no solo a través de objetos, sino a través de la posibilidad de recorrer el entorno de una manera mucho más personal y libre, ¿no? Claro, aquí hay ese pequeño problema de qué espacio tienes en tu casa para recorrer el espacio, sí. ¿No? Porque siempre es lo mismo, me permite mover por mi espacio, sí. Pero de hecho en la película esta de Player One, Ready Player One. Siempre lo digo al revés, tengo un poco de dislexia en este nombre. Claro, vemos, si alguien ha visto la película, que es como la primera referencia de metaverso y todo lo que es virtual, claro, ve al personaje corriendo por las calles con las gafas de realidad virtual y tú dices, sí, claro, guapo. O sea, yo voy a ir corriendo por las calles y es que me voy a pegar una leche con el primer árbol que vea, ¿sabes? Porque no ves nada, ¿no? Entonces hay que tener también un poco de cuidado con ese grado de libertad que dices, bueno, libertad, pero los muebles en mi casa, o sea, me conocen, vamos, perfectamente. Que ahí entran en juego varios factores, ¿no? Ahora se está desarrollando la tecnología, que son estas, existen, ¿no? Ya se están empezando a vender, son sumamente caras, ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, que son una base que precisamente cuenta con una especie de, imaginémonos las máquinas para correr en los gimnasios, sin embargo esta tiene la posibilidad de rotar, ¿no? En su mismo eje, tiene una base circular, está rota y por lo tanto, y también cuenta con esta cinta y por lo tanto nos podemos mover, podemos correr, ¿no? Sin necesidad de desplazarnos en el mundo físico. Que además te atan así por
por la cintura. Que pareces. Exacto. Pareces un ratón de estos. Exacto, que estás... de laboratorio. Sí, total. Pero entonces a través de ese tipo de dispositivos se puede lograr, ¿no? Llevar esa sensación similar al mundo real dentro del mundo virtual. Claro, porque no lo sabes, porque estás dentro de ese entorno. Precisamente exacto. Eso es lo que te permite la realidad virtual. El hecho de que, aunque tú desde fuera parezcas una rata de laboratorio, por dentro, es decir, tú estás viviendo una historia espectacular. O sea, estás corriendo, te están persiguiendo zombies, lo estás sintiendo. Y luego, claro, está el rastreo de movimiento, el tracking, que puede ser en dos direcciones, ¿no? Puede ser inside out o outside in. ¿Qué es? Inside out, el traqueo o que se realiza a partir de las gafas de realidad virtual. Entonces las gafas cuentan con unos sensores que permiten identificar cuál es la posición de tu cabeza dentro de ese entorno en el que te encuentras y por lo tanto la experiencia que tú estás viviendo en el mundo virtual pues corresponde a ese punto de vista desde el que la estás apreciando con tus gafas. Y lo contrario sería outside in, que es cuando colocas esto, sobre todo en algunos modelos de gafas de realidad virtual de hace algunos años, que colocabas sensores en diferentes esquinas de la sala en la que te encontrabas en casa, y entonces ya tú con esos sensores, estos sensores eran capaces de identificar tu posición, la posición de tu cuerpo dentro de ese entorno y por lo tanto marcar un área de seguridad para que no te salieras de allí. Que es súper curioso porque los tutoriales siempre te decían, retira los muebles de tu casa. Exactamente. A mí me hacía mucha gracia cuando me decían eso, era en plan, vale. O sea, ya me están diciendo que me voy a pegar una leche. Exactamente. Y dispositivos ahora como las Oculus Quest ya tienen este sistema de zona de seguridad integrado, ¿no? Entonces tú mismo dibujas la zona de seguridad y si te sales, hay algo muy curioso que es que se activa una camarita que está en la parte frontal de las gafas que te permite ver el mundo real para que no te des un golpe, ¿no? Entonces, allí hemos tenido que generar también estrategias, por ejemplo el teleport, que son estrategias que te permiten a través del mando pues moverte si tienes que ir más lejos que de esa zona dentro del mundo virtual, esa zona delimitada, pues con el teleport, que es como si lanzaras una soga a un punto dentro del mundo virtual que está muy lejos, y entonces una vez que lanzas esa soga se marca un círculo en el suelo y ya tú al clicar con tu mando pues te puedes teletransportar a ese punto. Y entonces eso suma muchas más posibilidades de libertad dentro del entorno para recorrerlo. Claro, porque estamos hablando un poco de recorrer el espacio. Sí. Pero, ¿qué posibilidades tenemos también de cuánto grado de visión tenemos? Hay un concepto que es el field of view, ¿no? Que es que naturalmente el ser humano cuenta con un ángulo de aproximadamente entre 160 y 200 grados, ¿okay? de visión para... Mentira, me equivoco, con 160 grados de visión aproximadamente. Sin embargo, de esos 160, la atención real está en 120, que es la vista bifocal. Es la zona de nuestro ángulo de visión en la que coinciden nuestros dos ojos. Porque más hacia los extremos de ese ángulo, hablamos de visión monocular, donde perdemos mucha información, o es información que no vemos con tanto detalle. Entonces, como ven los peces. Como ven los peces, por ejemplo. Entonces, claro, al momento de generar una interfaz y al momento de colocar elementos en el entorno, hay que tomar en cuenta esa facultad ya biológica o característica que tenemos los seres humanos, porque eso se tiene que trasladar tal cual al mundo virtual. Y de eso tú sabes un montón, que estás muy familiarizada con el mundo de las interfaces. Sí, ya hablaremos de eso porque quiero ir un poquito poco a poco, cómo nos vamos a sentir dentro de estos mundos, ¿no? Que hemos metido ya al espectador dentro de un mundo virtual y tal. Uh-huh. Pero quiero incidir un poco cómo interacciona ese usuario en diferentes dispositivos, ¿no? Y vamos a hacer un pequeño recorrido por la historia de los dispositivos, que no vamos a hablar tanto de
qué dispositivos hay, cuáles son los más nuevos y tal, porque seguramente en las redes y en internet ya sabréis cuáles son, que si tienen más resolución, que si son más cómodas, que si son más grandes, más no sé qué. No quiero hablar técnicamente de las gafas en sí mismas, pero sí quiero hablar de cómo los usuarios se sienten y cómo los usuarios han aprendido una serie de lenguaje corporal y lenguaje físico y mental, ¿no? El cómo interaccionan con los diferentes dispositivos que tenemos y que forman parte del metaverso, forman parte de todas las plataformas virtuales, ¿no? Sí. Y empezaré, bueno, con lo más básico, el PC. El ¿no? PC, claro. Es decir, los clics. Sí, sí, sí. Es curioso porque hay muchísimos juegos que potencian el hecho de que tú puedas hacer clics. Cuanto más clics hagas, más puntuaciones consigues y la rapidez del clic. Es decir, de cómo el ratón y cómo el teclado han, a pesar de no ser, desde mi punto de vista, los elementos más cómodos del mundo, porque no lo son, o sea, no son algo... Es que es curioso, porque no lo son. O sea, con el tiempo lo han conseguido ser, pero digamos que, es decir, trabajar con el teclado, por ejemplo, en el lado izquierdo y con el ratón en el lado derecho, es un estándar que se ha ido generando a medida de que los usuarios lo han ido utilizando. Una convención, a fin de cuentas. Pero te resultará curioso, porque yo lo primero que pensé es en plan, ¿qué hacen los zurdos? O sea, claro, los zurdos tienen la habilidad de, o sea, tienen más facilidad de movimiento o de generar acciones, ¿no? Con el lado izquierdo. Con el lado izquierdo. Entonces, se ponen el ratón en el lado izquierdo y el teclado en el lado derecho. Y no. No. Pero sí, si te das cuenta, por ejemplo, en el mundo de los videojuegos, con el dedo izquierdo, ¿vale? El dedo índice, no sé si era para atacar o para moverse o algo así. Creo que era para rotar la cabeza dentro de, o sea, la cámara, ¿no? Sí. Y el WASD es para moverse, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que los jugadores zurdos, esto lo leí, que de una manera como muy natural, en lugar de mover, digamos, la cabeza, movían el cuerpo más porque la mano izquierda la usaban mucho más que la mano derecha. Qué Entonces, interesante. en lugar para luchar, les suponía más cómodo girarse el cuerpo, o sea, girar el muñeco, por así decirlo, que girar la cabeza. Tiene sentido, van a ser más rápidos reaccionando. Claro, son más rápidos y tienen más reacción. Porque su mano le permite eso, ¿no? Y entonces es curioso cómo las interacciones se han ido moldeando en función de los tipos de usuarios y cómo, a pesar de no ser lo más cómodo, pero sí lo más útil, los usuarios han ido generando una serie de interacciones que son naturales, que están integradas y que las hacen de una manera muy natural. Claro. Y se ha generado, pues eso, una escritura, ¿no? Es como tú cuando escribes con la A, pones los acentos, pones una serie de normas gramaticales, pues dentro de las interacciones se generan una serie de normas. Y es súper curioso. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, claro, aquí también es interesante cómo entonces muchas de estas convenciones también pasan al mundo 360, o de alguna manera también se establecen unas técnicas básicas. Sobre todo hay un tema que es importante, es el de los subtítulos, ¿cierto? Porque estamos acostumbrados a que, bueno, vemos experiencias muchas veces en nuestra misma lengua. Hay un recurso que sería un recurso sencillo, que es el del doblaje directamente. Sin embargo, en muchos casos, sobre todo en algunas experiencias más periodísticas, más documentales, es necesario subtitular por temas de tiempo, por diferentes motivos. Bueno. ¿Vale? Y muchas veces también porque, bueno, resulta ser que en un festival dado me piden que la pieza esté en japonés o en chino y no tengo acceso a un traductor. Entonces tengo que poner subtítulos de alguna manera. O para personas incluso sordas, o ¿no? Personas es decir, sordas, pueden las personas que tienen dificultades auditivas o sonoras experimentar un vídeo 360. Sí, absolutamente, ¿sabes? Entonces es en plan, vale, ¿dónde pongo los subtítulos? Esa es la gran clave, ¿no? Es decir, si mi cabeza me permite girar la visión 360 grados, mirar en cualquier parte de mi entorno virtual, ¿cómo
¿Cómo pongo los subtítulos? Primero, para que no moleste dentro de mi experiencia que estoy viéndola en ese momento. Segundo, para que no se deforme el texto, para que sea que esté lo suficientemente claro. Porque es claro, si yo estoy mirando enfrente de mía y se está ocurriendo una acción con dos personajes y pongo los subtítulos en un lado, tengo como que girar mi cabeza para volver a girar mi cabeza para leer y ver lo que está pasando en ese momento. Entonces hay como diferentes técnicas que voy a nombrar de manera muy rápida 4, que la primera es, por ejemplo, poner los subtítulos en los 4 ejes poniendo al usuario en el centro, ¿no? Es decir, frontal, lateral derecho, hacia atrás y lateral izquierdo. Entonces, el subtítulo está repetido lo suficiente como para que si tú tienes esos 120 grados de focalización, claro, de focalización, siempre tengas el texto lo suficientemente cerquita como para que puedas ver la acción. ¿Qué pasa? Que hay mucho texto en pantalla. Entonces, bueno, vamos a hacer otra técnica que es reducirlo. Vamos a poner 3, ¿no? En lugar de 4, vamos a poner el usuario en el centro, pero uno va a ser, digamos, digamos, como si fuese un quesito, ¿vale? Vamos a poner un triángulo equilátero. Sí. Exacto. Entonces, el usuario en el medio y de ahí abrimos un poquito más ese eje, esa mirada del espectador, ese field of view, y más o menos en 160 grados podemos ver los subtítulos cerquita de la escena. Pero por otro lado, sigue habiendo muchos subtítulos, sigue habiendo mucho texto. Entonces digo, a ver, ¿va a estar ahí todo el rato o es necesario ponerlo allí donde se sitúa la acción? Que esto es algo que genera mucha inmersión. El hecho de tú tienes una escena, ¿no? Y ahí donde están apareciendo, digamos, los personajes y teniendo un diálogo, poner el diálogo, ¡pum!, encima del personaje o debajo del personaje. De un cómic, básicamente. Exacto. Es el mismo estilo. Exacto, ¿no? Entonces, como que tu mirada va, ¡pum!, vale, ahí está hablando esta persona y ahí está hablando este otro elemento, lo que sea, ¿no? Yo esa técnica la he preferido siempre porque siento que es una manera también de integrar a la escena el subtítulo, no queda como una capa por encima, porque si bien en el audiovisual tradicional 2D la capa del subtítulo nos da igual realmente que esté donde se encuentra, porque no es una limitante al momento de disfrutar de la acción. O sea, se encuentra muy limitada al tener un frame que está alrededor del plano. Para nosotros es ya también una convención y no es intrusivo. Pero en el caso del 360 el subtítulo puede llegar a ser muy, muy intrusivo. Porque además eso, tú estás completamente inmerso y te puede llegar a sacar el hecho de que esa capa esté por encima de lo que estás disfrutando. Entonces, la integración dentro de lo que es el área de acción y además como si se tratase de un cómic alrededor de los personajes, como si reflejara exactamente lo que están diciendo, para mí es muy rico visualmente porque además te permite darle un tratamiento visual a esos subtítulos, ¿no?, que sea acorde a la dirección de arte que has pensado para la pieza. Sí, ¿no? Es curioso porque muchas veces también se atribuye en esos subtítulos los pensamientos, el voiceover, ¿no? Es el pensamiento del personaje. Como tú como personaje estás dentro de un entorno, digamos, en el que te sientes inmersivo dentro de esa película, pero por otro lado también lo suficientemente lejos como para pertenecer en la escena pero no interactuar con esa escena, simplemente ver lo que pasa, ¿no? Y tú ves diferentes textos de los pensamientos de esos personajes al ladito de ese personaje, es como wow, es como ver un cómic pero estando dentro del cómic, ¿no? Es curiosísimo. Hay una pieza que es muy interesante, UR, que utiliza este recurso, se llama Battlescar, y por momentos, y no necesariamente son subtítulos que traducen, son simplemente textos que refuerzan lo que se está diciendo. Exacto. Y entonces de repente hay un grito de un personaje y en la pared, justo detrás del personaje, aparece la palabra que está gritando. Y es un recurso dramático también muy interesante. Lo único que técnicamente es un poco putada, entre comillas, para los que integran los subtítulos, ¿no? Porque no es de aquello que pongo, venga, pon un subtítulo, pum, te lo traduzco literalmente y siempre sale en el mismo punto, sino que hay que tratar toda la narrativa de manera muy cuidadosa para poner aquí el título, aquí en este punto, en este otro. Tienes que hacer un ejercicio muy fuerte de
de producción de estos textos. Así es. Y hay otra técnica también que es la de vincular los subtítulos a la cámara, al visor. Pero claro, a mí eso sí que me resulta desesperante, porque siento que mientras estoy moviendo mi cabeza, o sea, mi campo de visión está siempre, o sea, siempre encontrar en mi campo de visión el texto, y también me resulta sumamente intrusivo, es algo que no... Es que justamente, mira, no fíjate, acabas de dar un ejemplo muy interesante y lo quiero arrastrar a otro tipo de dispositivo, que es el de la realidad aumentada y realidad mixta. Y de hecho, una de las técnicas que se usa de realidad mixta es lo que yo llamo look at the camera, ¿no? Es decir, tú tienes unos elementos digitales que están dentro de tu entorno real. Entonces, en cuanto, si son textos o si son documentos informativos, al fin y al cabo, que no son elementos 3D, sino es más 2D, muchas veces para centrar y para que no se pierda, digamos, esa información en tu entorno y tengas que buscarla, se utiliza un recurso que es linkar esa información a la cámara, que te esté siguiendo todo el rato, de manera que tú, indiferentemente de cómo te mueves, siempre estás viendo este recurso en pantalla. Y está generado, digamos, a unos metros X de la cámara, ¿no? Que tienes que medirlo muy bien, porque si lo pones muy cerca es muy invasivo, si lo pones muy lejos no se ve porque tienes que poner el texto muy grande. Entonces ahí tienes que andar con ciertos matices, pero es muy interesante esa técnica. Y luego hay otras cuantas. Que esta técnica básicamente es utilizada en experiencias de realidad mixta donde tienes gafas de realidad mixta como Magic Leap o HoloLens que te permiten esa integración, ¿no? Sí, para mí la integración más interesante en esta es el rol del espectador, que ya hablamos en el capítulo anterior, de explorador. Es decir, voy a buscar contenido digital, me voy a ir por ahí y voy a explorar un poco a ver qué pasa, ¿no? Entonces, si tú estás en tu mundo físico, en este estudio, en tu casa, en lo que sea, ¿vale? Te pones estas gafas o incluso con el móvil o con cualquier dispositivo de realidad aumentada. En este caso voy a hablar de la realidad mixta, en el que estos objetos están, digamos, adaptados al entorno. Es súper curioso que aunque tú tengas una ventana limitada, porque las HoloLens, o sea, tienen una resolución súper chiqui. Sí. Y las Magic Leap también, o sea, yo es curioso cuando las probé y dije, pero nada. Pero si es un cuadradito aquí en la nada, ¿no? Entonces, hasta que estas gafas lleguen a su momento en el que tengan un poquito más de field of view y un poquito más de resolución, llegaremos a un punto que ya podamos verlo todo bien y ver todos los elementos virtuales. Pero aún no llegando a ese punto, a mí me parece muy curioso porque es como si tú tuvieses una lupa y vas explorando a ver qué encuentras. Una linterna. Claro, entonces que los elementos del espacio no estén, digamos, todos agrupados en esa ventanita, no pasa nada, porque el usuario precisamente lo que va a querer va a ser analizar como si estuviese haciendo un escáner de su entorno, buscando esos contenidos. Y eso es guapísimo, porque la gente realmente se vuelve exploradora, en plan, ostras, ¿dónde está? Y claro, mira hacia la derecha y dice, ostras, aquí hay un título. Mira hacia la izquierda y aquí hay no sé qué. Y va generando, además, hay algunos tipos de contenidos en experiencias de Magic Leap y tal, que tú tienes que crear como tu pequeño universo, ¿no? Entonces tú estás con el mando y tal, y tienes las gafas y dices, bueno, voy a coger, por ejemplo, hay diferentes elementos 3D, y voy a coger unos árboles y los voy a plantar aquí, ¡pam! Y aquí al lado, en mi lado derecho, voy a plantar un edificio. Y detrás voy a hacer un lago, ¿no? Entonces, tú realmente con las gafas ves un trocito, pero como vas todo el rato explorando tu entorno, vas viendo cómo va creciendo todo lo que vas viendo, ¿no? Y todo además está animado. Es muy curioso esa manera de jugar, de explorar. Y yo eso también lo conecto a experiencias de realidad mixta, o sea, que aquí quizás sería bueno hacer un poco la diferencia, ¿no? La realidad aumentada coloca una capa digital sobre el mundo físico, pero es que la realidad mixta coloca esta capa digital, además a través de un proceso de tracking de ese espacio, donde los objetos, como dices tú, están integrados realmente y puede haber una relación, una reacción entre el mundo físico y
y el mundo virtual. Y hay una experiencia en particular de realidad mixta que se ve a través de tablets y está hecha para niños, que son varias historias, se llama Wonderscope el proyecto, y son historias infantiles. Y funcionan así, son espacios o entornos completos creados, muchos de ellos son entornos grandes. Hay una historia, por ejemplo, que es en una mansión embrujada y tú imagínate una casa de muñecas, en este caso es una mansión embrujada, pero es a escala, ¿no? Y el niño lo que tiene que hacer es recorrer con su tablet esta mansión, va moviendo su tablet alrededor del modelo, ¿no? Que está ubicado en el espacio por tracking, está posicionado, y entonces tiene la posibilidad de ir interactuando con su dedo en la pantalla y activando diferentes elementos. Y la historia es muy simpática porque al ser una mansión embrujada, tú eres un fantasma, y lo que tienes que hacer es asustar a los personajes pequeñitos que estás viendo que entran, son una familia, activando diferentes elementos de este espacio. Entonces tiene mucho que ver con lo que comentas, porque necesitas moverte alrededor del modelo, nunca lo puedes ver en su totalidad porque es un modelo grande, y vas interactuando con cada parte para generar un efecto y se va desarrollando una historia alrededor de ese modelo 3D. Qué bueno, o sea que realmente, una pregunta, tú en este videojuego, ¿tú interaccionas con elementos 3D que están correteando por ahí? ¿Los tienes como que ir...? Por ejemplo, hay un punto en el que tienes que activar unas telarañas. Entonces hay como, no recuerdo si le das clic a una araña que está por allí o le das, creo que es que le presionas la telaraña, pero interactúas desde la pantalla, ¿no? Uh-huh. Tocas la telaraña y la telaraña se cae. Uy. Vale. No sé si en el juego el efecto es tan agresivo, pero si la telaraña cae, entonces asustas al personaje. Es que es curioso porque existen dos tipos, digamos, de interfaz dentro de una aplicación de realidad mixta, y es que tú puedes tener la interfaz, digamos, pegadita en la pantalla, lo que se llama screen space, ¿no? Sí. Es decir, que tú interactúes con botones. Exacto. Que es realmente útil. Y estas interacciones vienen muy bien porque el usuario, bueno, la mayoría de los usuarios hoy en día con el uso de los teléfonos móviles lo tenemos súper integrado dentro de nuestra cultura, y es que tenemos unas interacciones táctiles que ya lo sabemos cómo funcionan, el hacer grande una imagen, o el hacer swipe, ¿no? Es el mover el dedo a izquierda y derecha, el dedo gordo, de una manera súper fácil y sencilla. Es decir, todas estas interacciones no son intuitivas, sino que son creadas, pero que están integradas lo suficientemente fuerte dentro de nuestra vida, digamos, que las hacemos sin pensar. Es decir, nos han educado a ello, pero, ostras, es que lo hacemos, ¡pum! Es increíble, no tenemos que pensar en ello, ¿no? Entonces, yo cuando a mí me preguntan cómo hacer una aplicación de realidad mixta, yo siempre digo que esto facilitará mucho el hecho de que las personas puedan usar este tipo de herramientas, ¿no? O sea, y luego, sobre todo, estas dos partes, ¿no? El explorar, digamos, perseguir a los muñequitos, pero también que las interacciones sean fáciles y que nuestro dedo gordo quepa, ¿no? Porque es lo que pasa. Es decir, la otra manera de interactuar con estos elementos es que físicamente, entre comillas, que son virtuales, pero están en un espacio de tu entorno. Sí. Entonces pueden que estén lo suficientemente lejos como para que tú tengas que hacerlos grandes, ¿no? Y si no te das cuenta de que te tienes que acercar, pues a lo mejor no consigues dar con la tecla, ¿no? Claro. Entonces el hecho de que este tipo de interacciones se llama world space, ¿no? Es decir, que ese elemento físico está en el mundo world, ¿no? Es en tu entorno virtual, no en tu entorno físico, quiero decir. Claro, el que esté en un entorno físico hace que tú tengas esa necesidad de acercarte. Y si está en un entorno, digamos, screen space, te facilitará la interacción. Entonces hay que jugar una combinación, ¿no? Hay que jugar un poco con qué tipo de usuario tengo, que esto es una de las cosas que también pusimos de relieve en los capítulos anteriores, de qué tipo de usuario tengo y cómo quiero que interactúe, y
qué ejercicio, qué experiencia cultural tiene para ofrecerle un tipo de ayuda u otro para que sepa de una manera muy intuitiva hacer funcionar ese producto. Hay también otra cosa interesante que introduce este proyecto también de Wonderscope, que es la interacción a través de la voz, ¿no? Que no es muy común en experiencias de este tipo. Y lo que es interesante es que, como es una aplicación de cuentos para niños, pone a los niños en el papel de un personaje que toma decisiones, ¿no? Pero, precisamente para hacerlo mucho más sencillo, y ahí vamos con lo que comentas, ¿no? Entender quién es el usuario. La experiencia también va orientada a ayudar a que los niños aprendan a leer. Entonces, lo que hacen es que los personajes les preguntan cosas a los niños en AR y a continuación los niños tienen que responder leyendo frasecitas muy cortitas que aparecen en pantalla. Y son frasecitas que les permiten tener una conversación con los personajes. Entonces, lo que la aplicación detecta es que efectivamente el niño haya pronunciado la frase para mostrar la siguiente y para activar también la respuesta del personaje. Entonces se genera allí un tipo de interacción que no suele ser común, pero que es muy interesante porque introduce ahora el recurso de la voz. Es que la voz forma parte de otro sentido de nuestro cuerpo que podemos hacer que sea también inmersivo. De hecho, esto me recuerda a una aplicación de realidad virtual, que ahora si quieres nos metemos en este otro mundo en el que hemos dado pinceladas al principio del programa, en el que realmente la voz es una de las, yo creo que herramientas más potentes que tenemos cuando no sabemos utilizar los gadgets, ¿no? Es decir, ostras, sabemos hablar. ¿Por qué no le preguntamos a un montón de asistentes virtuales que existen hoy en día enséñame a cómo funciona esto, ¿no? Incluso con mi voz puedo generar, de hecho, aprender, ¿no? Es decir, ahora está saliendo un montón de aplicaciones de realidad virtual que nos permiten aprender idiomas estando en un entorno virtual. ¿Cómo? Claro. A través de la voz, y es súper curioso, ¿no? Sí. Entonces, hemos hablado un poquito de las interacciones de los clics, del teclado, del ratón, de estas interacciones táctiles a través de diferentes dispositivos, incluso del movernos, ¿no? Y cómo podemos mover también la cabeza. Sí. Ahora quiero ir un poquito más allá en estas interacciones de realidad virtual y hablar un poquito del espacio físico, ¿vale? Es decir, una de las principales dificultades que siempre encuentro cuando tengo que hacer un proyecto de realidad virtual es, ¿cómo va a estar el usuario disfrutando de esta experiencia? Sí. Porque nadie se pregunta esto hasta el final, ¿sabes? Sí. Va a estar sentado, va a estar de pie. ¿Cuánto dura la experiencia? ¿Cuánto dura la experiencia? Va a tener elementos a su alrededor que le van a distraer, porque esto es súper importante. Sí. Digamos que este tipo de situaciones va a hacer que la experiencia sea buena o sea mala. Y esto hay que cuidarlo muchísimo. O sea, casi tanto o más que la propia calidad de la experiencia. A nivel calidad visual me refiero, ¿no? Totalmente. Es decir, que cuando hablamos de un proyecto de realidad virtual, no hablamos de lo que ve. Hablamos de lo que ve, hablamos de lo que oye, de cómo se mueve, de cómo interactúa con ese espacio, del tipo de feedback que retiene el usuario, ¿no? Es decir, que esto generará un conjunto de atributos, de sensaciones, que como profesional hay que matizar un poquito, ¿no? Y me gustaría hacer contaros un poco una experiencia que tuve, un test de usuario que le hice a una compañera del sector, que de hecho es curioso porque lo hice en mi trabajo. Estuve haciendo un ejercicio con diferentes gafas de realidad virtual, unas que eran inalámbricas y otras que eran con cable, unas que eran más limitadas, que solamente tenías 3 grados de libertad, y otras de 6, ¿no? Okay. Es decir, a ver, ¿cómo puedes explorar todo? Estuviste a la pobre chica todo un día probando. No, que va, fueron un par de horas, y además es que fue curiosísimo porque yo le dije, le vamos a llamar Elena para proteger su identidad, y me dijo, y claro, yo le pregunté, Elena, ¿te importaría que te hiciese un test de usuario para ver cómo interactúas? ¿Sí? Y me dijo, es que yo tengo mucho miedo porque soy la única de aquí, o de las únicas, que
que aunque, bueno, estamos en un trabajo... No era el de un departamento que tuviese mucho contacto. Exacto, o sea, es en plan, soy la única que no tiene ni idea de esto, porque era de la parte de administración. Y yo le dije, perfecto, mejor. Es que me viene muy bien, porque quiero saber cuál es tu curva de aprendizaje, ¿no? Claro. Cuál es tu manera, digamos, de interactuar con las diferentes tecnologías, aún no siendo conocidas para ti, cómo tú interactúas de manera natural, cómo reaccionas a ciertas cosas, ¿no? ¿Y cuáles fueron los descubrimientos? Bueno, fueron maravillosos. O sea, yo me quedé con una cara, dije, madre mía, esto es genial, ¿no? Uno de ellos era, teníamos una experiencia de 3 grados de libertad, ¿vale? Sí. Era con las Oculus Go y tienes un mando, ¿vale? Entonces, ese mando te abría un pequeño panel que estaba situado más o menos delante del usuario, pero no en la cara, sino un poquito más hacia abajo, ¿no? Sí. En la línea del horizonte un poquito más abajo, como si fuesen unos paneles... Como un teclado, como el puesto de trabajo de Homero Simpson. Sí, como un atril cuando estás tocando un instrumento, pues sí, así más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que me resultó súper gracioso porque para que no molestase todo el rato ese panel en la experiencia, como que si no estabas interactuando con él, se ocultaba, ¿vale? Okay. Bien, hasta ahí sí, no pasa nada. Bien, hemos conseguido que el usuario no se centre en eso. ¿Qué pasa? Que claro, estábamos todo el rato pensando que la mano del usuario está, digamos, en una posición de L, ¿no? Es decir, que estás todo el rato usando el mando y a veces... para interactuar con las cosas. Y ella, de una manera natural, bajaba la mano. Entonces, claro, no entendía en absoluto por qué todo el rato aparecía y desaparecía el panel. Claro. Porque, claro, cuando bajas el mando y no interactúas con el mando del panel, no se oculta. Entonces ella decía, ¿pero por qué se quita? Y yo, claro, pensé y le pregunté, digo, ¿por qué crees que se quita? Y me dice, no sé, debería estar fijo, debería quitar, no sé, no lo entiendo. Y le dije, ¿por qué bajas la mano todo el rato? Me dice, hombre, porque mi forma natural de ponerme es estando de pie, no es con el mando en la... claro, ¿sabes? No es teniendo el mando en la mano y todo el rato interactuar con el mando, sino que tenemos que tener en cuenta que la posición natural del usuario es estar de pie con los brazos extendidos. Posición de relajación al final. Estoy relajada, ¿sabes? Y me pareció súper curioso porque dije, joder, es que es verdad. O sea, nada más hay que entender cómo funciona un usuario poniéndole las gafas y decir, adelante. Siéntete libre de hacer como tú quieras, ¿no? Hay una muy, muy común que es la de el usuario que se queda, ve por primera vez una experiencia inmersiva y se queda quieto mirando a un punto fijo. Entonces, tienes una interfaz inicial que normalmente sí que está en el punto central, pero entonces luego la experiencia avanza, muchas veces estás tratando de guiarlo incluso a través del sonido y pues si empiezas por allí quizás no logras captar la atención. Entonces, quizás lo más sencillo es empezar por un estímulo mucho más evidente, un estímulo visual, por ejemplo. Sí. Partimos de un elemento que está en el punto central y se mueve hacia el lateral. Vale, empezamos por allí. Y yo como que he visto que cuando las interacciones o cuando las formas de guiar al usuario son más graduales, empezamos por elementos más familiares y luego ya empezamos a añadir nuevos estímulos, ¿no? El sonido, iluminación, cambios de entorno. Cuando ya empezamos a avanzar en la historia, pues nos podemos ir dando el lujo de ir también complejizando la manera de guiarlo. Has dicho una palabra que para mí es la clave y es la familiaridad de las interacciones. Y es curioso porque le puse una demo, que es la primera de Oculus, que está muy bien hecha porque los elementos de la interfaz son diegéticos. Eso quiere decir que forman parte, digamos, de la historia narrativa. No es tanto una historia, sino la experiencia narrativa del proyecto. Y es curioso porque, claro, yo estaba viendo cómo ella interactuaba, ¿no? Y es curioso el hecho de que había, por ejemplo, una navecita en 3D, ¿vale? Como un cohete. Sí. Y abajo del cohete había como una cinta que ponía estira de mí o algo así. No me acuerdo muy bien cómo ponía, ¿no? Y claro, como que ella cogía con los mandos, ¿no? Aprendía como a saber cómo era la interacción de coger algo, de coger, ¿no? de enganchar, ¿no? Entonces cogía la nave y ponía, tira de aquí. Entonces ella
instintivamente cogió y con el otro mando tiró de ahí. O sea, no le tuvimos que explicar en ningún momento, pues puedes coger el gadget y hacer así y tal y cual, sino que ella, de manera, como estaba integrado en su propia experiencia, lanzó, o sea, hizo movimientos con los brazos, se movió por el espacio de una manera muy intuitiva porque la narración, ¿no? Los elementos virtuales invitaban a que ella reaccionase de esa manera. Brutal. Eso y había una que me gustó muchísimo, y es la manera en la que ella permitió moverse por el escenario, ¿no? Es decir, lo que tú dices, hay mucha gente que se queda quieta, es decir, tienes 6 grados de libertad, y la diferencia entre 3 grados de libertad y 6 es que te puedes mover por tu entorno. Sí. Y entonces me encantó porque la manera en la que ella se movió por el espacio es que había una bola o un elemento que literalmente se lanzaba hacia su cabeza, ¿sabes? Tenía que esquivarlo. Claro, tenía que esquivarlo. Claro. Entonces, cuando ella se giró, giró su cuerpo, descubrió que, ostras, me estoy girando, ¿no? Y además había como una mesa, voy a mirar por debajo de la mesa a ver qué hay, ¿sabes? O sea, es como te estás moviendo, pero lo estás haciendo de una manera tan natural porque en tu vida diaria lo harías de la misma manera. Forma. Bueno, hay otra cosa que está muy relacionada con este tema también de la familiaridad y la naturalidad. Y esto lo he comentado mucho en clase, sobre todo con alumnos que están haciendo trabajos de dirección de arte para UR o tienen que empezar a hacer trabajos de diseño de interfaz. Y es cómo también hacer que la integración de la interfaz sea algo mucho más natural, que tú en algún momento en capítulos anteriores comentabas lo del reloj, ¿no? Sí. Cómo podemos generar un menú que de repente parta de un dispositivo como un reloj o de un móvil en el mundo virtual o de un tipo de interacción que de repente, que esto a mí me pareció interesante, lo vi en una demo, que la demo era con unas gafas que tenían traqueo de manos, con unas Quest. Y entonces la manera de cambiar de herramienta, o sea, era una experiencia donde el usuario tenía que usar distintos tipos de herramientas. Y entonces la manera de cambiar de herramientas era haciendo el gesto de la herramienta. Si era un martillo, entonces tenías que poner la mano como si estuvieses cogiendo el martillo. Si eran unas pinzas, ponías la mano como si fuesen unas pinzas. Entonces, simplemente por el cambio de la posición de las manos, entonces había un cambio en la herramienta virtual que tenía esta persona en la mano y entonces podía utilizarla, podía volver a cambiar, pero para la persona era muy fácil recordar cuál era el gesto que tenía que hacer porque eran gestos intuitivos normalmente asociados al uso de esas herramientas en el mundo real. De hecho, es súper curioso porque actualmente, ya no en realidad virtual, pero sí en lo que son las gesticulaciones de las manos, hay una IA, una inteligencia artificial que está hecha para gente sorda. La gente sorda que habla con gestos, ¿no? La inteligencia artificial es capaz de reconocer las palabras y de reconocer frases y interactuar con esos usuarios, con los usuarios sordos. Es decir, los usuarios se ponen encima de una cámara y con la gesticulación de sus manos van diciendo palabras. Y la inteligencia artificial dice, esto es un gracias, esto es un hola, esto es un no sé qué. Y es curiosísimo porque es como súper rápido poder hablar, por ejemplo, hacer una videollamada con alguien a través de esta gesticulación y que no te limite simplemente la parte visual, ¿no? Que puedas integrar, digamos, la accesibilidad de las personas con diferentes dificultades físicas a través de las herramientas, ¿no? Es muy curioso. Entonces, es curioso lo que decías de lo de las manos y esa manera familiar de hacer que los usuarios puedan interactuar con cosas que realmente no les son conocidas, pero que pueden incluirse en su subconsciente de una manera muy natural. Hay otro ejemplo que es interesante, por ejemplo, es una experiencia de realidad virtual, ya tiene tiempo, se llama Wolves in the Walls, y la historia, hay una niña que es la protagonista, que ella te va llevando, es tu guía a lo largo de la historia, pero en un momento dado es muy curioso porque el usuario empieza en una posición donde, a pesar de que la experiencia es Six Dove, estás viéndolo todo a tu alrededor como si fuese realmente un vídeo, ¿no? Y en un momento dado esta niñita se aproxima a ti, coge una tiza y en el aire dibuja unas manos.
y te pide que por favor acerques tus manos allí. Hasta ese punto, tú no habías visto tus manos en el mundo virtual. Exacto. Solamente cuando el usuario mueve las manos y las levanta y las pone más o menos en la posición donde están esas manos que el personaje ha dibujado, entonces ya adquiere la habilidad de ver sus manos en el mundo virtual y poder utilizarlas. Entonces, claro, es una manera de presentarle al usuario una funcionalidad o una posibilidad de interactuar siguiendo un código muy natural, que es, te estoy dibujando unas manos, tú esto para ti es completamente familiar, por favor, sube tus manos y hazlas coincidir, ¿no? Correcto. De hecho, como más ejemplos está el mundo de los eSports, ¿no? Uh-huh. Dentro del mundo de la realidad virtual hay algunos ejemplos como directamente un videojuego de boxeo, sí, en el que tú tienes cada uno de... De hecho, es que tienes guantes de boxeo reales, ¿vale? Que están conectados a través del ordenador, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de que tú golpes al contrincante, que estás tú dentro de un ring, ¿no? Uh-huh. Y estás golpeando con tus gafas de realidad virtual, pero estás haciendo el mismo gesto sí, que haces si peleas realmente en un ring, ¿no? Lo que pasa es que es seguro, ¿no? Y eso es lo guay. Y de hecho, incluso si nos vamos un poquito a interacciones un poquito más complejas, también hay otro ejemplo que es el de esquiar, ¿no? Que tú sí, vas con con dos mandos, ¿no? Uno a la derecha y uno a la izquierda, pero el hecho de mover los brazos de arriba hacia abajo como si fuesen unas hélices, ¿sabes? Uh-huh. Incluso el hecho de tú moverte tu cuerpo físicamente hacia un lado o hacia otro, simulando ese mismo ejercicio que haces cuando esquías, uh-huh, es súper curioso porque no son, o sea, sí que tiene cierta familiaridad, pero estás introduciéndole gestos muy complejos a los usuarios, pero de una manera tan fluida que ni siquiera se están enterando de lo que están aprendiendo. Claro. Y están aprendiendo gestos que en su vida diaria dices, toma unas gafas de realidad virtual, ¿sabes que puedes hacer esto? Y claro, se quedarán como todos locos en plan, wow. Pero es que no hay que explicárselo. Es lo mismo que digo en capítulos y que seguiré repitiendo una y otra vez. La naturalidad, eso es lo que se va a quedar. El hecho de que sea sutil, todos los cambios, que no hace falta que sea visualmente atractivo, sino que tiene que ser muy natural, que su experiencia sea completa, ¿sabes? No sea además visualmente espectacular, sino que oigan bien, que se muevan bien, que además ese tipo de experiencia sea larga, sea pequeña. Es que esto depende mucho porque puedes generar mareo, puedes generar una serie de perjuicios, ¿no? Y a veces la inspiración también para generar este tipo de interacciones no solamente está en el mundo físico realista. Muchas veces también podemos apelar a iconos de la cultura pop o a productos que se hayan vuelto muy famosos. Por ejemplo, está el caso de Star Wars, que bueno, es una franquicia que todos conocemos, que está muy presente. Además, ahora han hecho más películas y más productos relacionados. Y bueno, ellos se lanzaron al mundo VR con Vader Immortal. Y es muy interesante porque, claro, todo el mundo sabe usar un sable láser. Es que es curioso. Al final, todo el mundo sabe cómo funciona un sable láser. Todo el mundo sabe que el sable láser no es solamente para pelear como si estuvieses peleando con una espada. Sabes que tú puedes, que lo hemos visto 800 veces en las películas, cómo te sirve también para que cuando te disparen puedes defenderte, ¿no? Entonces, ahí la experiencia justamente de Vader Immortal tiene varios momentos de entrenamientos y es muy gracioso cómo cualquier usuario que haya visto Star Wars entiende perfectamente cómo utilizar, que hay que siempre activar el sable láser moviéndolo y clicando en uno de los botones para que se despliegue. Y por otro lado, cómo tengo que defenderme con mi sable láser al momento de pelear con los diferentes robots que me atacan, ¿no? Hay un periodo de entrenamiento, sin embargo, como estamos familiarizados con ese producto, sabemos cómo funciona esa herramienta y bueno, ya está, lo asumimos también de una manera muy rápida. Esto de los sables láser me ha recordado a una experiencia que yo tuve en un evento de MediaPro que era muy curioso porque era como
bueno, un tapete, ¿vale? Es decir, un espacio bastante grande, eran, pues no sé, ponle... Sí, estuvimos juntas. Ponle 10, 15 metros, 20, Sí, o sea, era eran bastantes, ¿no? Sí, Entonces sí. había cuatro jugadores en el que tú te ponías un traje, literalmente, Sí, sí. en que tenía pues una serie de sensores y tal, y te ponías las gafas de realidad virtual. Y tu cuerpo era el protagonista de las interacciones de ese videojuego. Entonces, es curioso porque ese videojuego no era realista, era futurista, es decir, utilizaba lo que son los láseres y tal, y tenía una serie de mecánicas, ¿no? Entonces... las mecánicas eran que tú eras como una especie de James Bond, que tenías como que esquivar láseres que estaban ahí puestos de manera que como si cogieses un tesoro o lo que sea, ¿no? Entonces tenías que coordinarte con tu compañero, porque iba como por parejas, para... porque esos láseres, si tú los tocabas con tu cuerpo, te quitaba puntos y era, bueno, ahí había un ranking, etcétera, ¿no? Entonces tú veías además a tus otros compañeros que estaban dentro de unos avatares que eran así también muy futuristas, etcétera, ¿no? A mí lo que me resultaba curioso y lo que me resultaba inmersivo de todo eso no era tanto también el hecho de que te pudieses meter y te pudieses involucrar por esos peligros, digamos, que te daba el láser o te salían cajas que se lanzaban contra ti y tal, sino por el hecho de que había una muy fuerte sensación de vértigo. Sí. Porque los usuarios, los jugadores estaban en una pequeña plataforma en el que literalmente alrededor suya había un vacío abajo. Así es. Esto es una de las maneras más interesantes de limitar el espacio en VR sin caer en el típico tutorial de cuidado no porque porque si no te vas a dar y no sé qué. No, es decir, con un término muy familiarizado, vamos a introducir a los usuarios a limitar su espacio, aunque físicamente, o sea, aunque virtualmente lo puedan tener, pero sabemos que no se van a mover de ahí. ¿Por qué? Porque le vamos a poner un terraplén a medio metro en el que van a mirar así como de reojillo en plan, ostras, que es que me caigo. Y sí tienen esa sensación de que se caen. Eso es así. Y es muy curioso porque esto es una de las pequeñitas cosas que permiten el hecho de evitar el mareo dentro de las experiencias VR, que todo el mundo dice, ay, es que me pongo unas gafas y me marean un montón y tal. Digo, claro, hay diferentes técnicas para evitar el mareo, pero ¿qué es? Te quería preguntar a ti, ¿qué es ese concepto de mareo? ¿Por qué se produce un mareo? Vale, antes de hablar del tema del mareo en VR y en entornos inmersivos, quería añadir que hay otra técnica muy curiosa que es la de generar espacios cerrados como ascensores, por ejemplo. Espacios cerrados además que tengan movimiento. En Vader Immortal se utilizan ambas técnicas, por ejemplo. El ascensor es una de ellas que hace que también te tengas que quedar ahí dentro y hasta que no se abran las puertas no pueda salir, y la de plataformas que son móviles. O sea, hay un río de lava debajo y tú para poder atravesarlo lo que tienes que hacer es dar un paso, montarte en una plataforma y esa plataforma se mueve hasta la otra orilla. Allí tú le estás añadiendo un movimiento de traslación al usuario dentro del entorno, sin embargo, no se está moviendo en realidad, ¿no? Es que es con el movimiento, ojito. Porque, de hecho... que esto es natural, ¿eh? Esto funciona precisamente porque tiene una lógica. El entorno no se está moviendo, se está moviendo solamente la plataforma. Sí, pero porque tú le has puesto esa familiaridad de, vale, me estoy moviendo al usuario porque está dentro de una plataforma, pero hay que tratarlo con mucho cuidado, porque precisamente esto es una de las cosas que todos los pequeños principiantes del VR caen en esta, ¿no? Es en plan, hacer que se mueva todo. Bueno, eso es horrible, porque lo primero que vas a hacer es hacer que el usuario vomite. Bueno, yo lo que parto normalmente cuando en clase tocamos el tema de la locomoción y la traslación es que tenemos muchos mecanismos. Uno de ellos era el que habíamos comentado antes, el teleport para poder moverte. Y hay otro mecanismo que es este justamente, que el movimiento parta de un movimiento que en el mundo real sería equivalente. Estás dentro de un coche, ¿vale? Estoy dentro de un coche, tiene sentido que el entorno se mueva,
Sin embargo, estoy dentro del coche que está fijo para mí. Tengo un punto de referencia natural. Claro, pero es como si tú te montas en un autobús, ¿no? Es decir, tú estás quieto aunque lo de detrás se vaya moviendo. Sí, eso es muy cómodo porque el usuario sí que lo está viendo con familiaridad. Pero cuando hablo de que se mueve el usuario y eso produce mareo, es cuando realmente ponemos a un usuario que se mueve la cámara, ¿sabes? Es decir, claro. sin que narrativamente el usuario se esté por supuesto. tenga que moverse. Entonces, a ver si encajo estas dos ideas. Es como, si tú quieres que el usuario se mueva, le tienes que poner un medio, un espacio estático en el que se mueve el entorno, pero no puedes mover directamente el usuario porque en su vida, en su estado físico, el usuario está quieto. Exacto. Entonces, el hecho de que esté quieto, pero le hagas que se mueva la cámara, por así decirlo, eso genera un mareo porque dice, pero es que me estoy moviendo, mi mente se está moviendo, pero mi cuerpo no. Y eso trastoca. Por eso tiene que estar la referencia a la plataforma en todo caso, exacto, la referencia de lo que sea. Y bueno, un poco el motion sickness, que es un poco el término con el que se refiere técnicamente a esta sensación, esa sensación que se produce cuando nuestros órganos sensoriales viven un poco esta disociación, lo que estás comentando tú, ¿no? ¿Por qué me estoy moviendo si en realidad yo no estoy, mis oídos, mi equilibrio, mi cuerpo no lo está experimentando físicamente en el mundo real? Exacto, eso te saca totalmente de la experiencia. Sí. Y una de las maneras, también otras técnicas que se utilizan para evitar esto, es usar la mirada de lejanía, ¿vale? El hecho de que el usuario vea un entorno que se extienda a lo lejos, ¿vale? Que tiene cierto horizonte, eso le ayuda a que no pone, digamos, su mirada en sus pies ni en el cielo, sino en un entorno en el que pueda relajarse porque tiene espacio suficiente para sentirse cómodo. Punto de referencia. Un punto de referencia del horizonte, que haya aire ahí. Vamos a dejarle que respire un poquito al usuario. Por eso, es un poco lo que te pasa cuando estás en el coche y te mareas. Exacto. Que normalmente lo que se recomienda es que mires a lo lejos, que te asomes por la ventana, pero no mires a la carretera, sino que mires más allá, ¿no? Trates de mantener la mirada en horizontal para que otra vez tu sistema se regule, ¿no? Sí, y algo que he incidido también en programas anteriores, y es el tiempo de espera. Es que relaja al usuario. Es decir, es una interacción y es un tipo de proyectos en los que no tienes que estar constantemente haciendo cosas. Tienes que dejar que el usuario aprenda a su ritmo, ¿sabes? Y si ves que no aprende, es súper necesario primero hacer test de usuarios y probar, y junto al test que le hice a esta chica, ¿no? En plan, ostras, no me he dado cuenta de que baja la mano en lugar de mantenerla levantada, ¿no? Y hay un montón de cosas, ¿no? Pero es simplemente que todos los usuarios aprenden a su velocidad y a su ritmo. El establecer un tiempo limitado para un tipo de experiencias XR en general es contraproducente al divertimento, a la diversión de los usuarios. Es decir, los usuarios necesitan que le dejes tranquilo, ¿sabes? Es decir, voy a explorar, voy a juguetear un rato con esto, ¿no? También depende del tipo de usuario, que esto hablábamos en el capítulo anterior, de si tiene un rol más explorador, si tiene un rol más disruptivo, si tiene un rol más activo o necesita que le den misiones para generar entender muy bien actitudes, ¿no? Todo eso hay que matizarlo muy bien, porque no es agradable que te estén machacando con información, que te estén moviendo constantemente con un montón de inputs, ¿no? de cosas. Es que mareas mucho. Entonces es muy importante, relájate, el usuario se tomará su tiempo y lo hará a su ritmo. Y que ahí entran también en juego un poco el equilibrio o la manera en la que nosotros planteemos una interfaz y un entorno. O sea, saber entender hasta qué punto o en qué momentos tenemos que
darle muchísima información y muchísima libertad de interacción al usuario y en qué momentos tenemos que saber hacerlo de manera más gradual, ¿no? O a cuentagotas. Entonces, hay un gráfico que yo normalmente siempre explico en clase y es justamente el de la cantidad, la complejidad de un entorno versus la complejidad de una interfaz, ¿no? Y cómo en este gráfico, que serían dos ejes cruzados, tenemos diferentes grados de interacción y además diferentes grados de complejidad en la construcción del entorno. Entonces, por ejemplo, un entorno que no tenga una interfaz, pero que sí se presente como un entorno muy complejo, visualmente hablando, y que de alguna manera nutre mucho sensorialmente al usuario, podría ser una experiencia 360. Por ejemplo, no tienes gran cantidad de interfaces, no tienes la posibilidad de interactuar en exceso con los elementos del entorno, sin embargo estás recibiendo mucha información visual de lo que hay a tu alrededor. Entonces allí los tiempos dilatados son importantes. El poder brindarle la posibilidad al usuario de que realmente explore el entorno con calma. ¿Dónde está la mirada del usuario? ¿Dónde está? ¿Cómo la guiamos? Exacto. Es súper importante, sobre todo en terreno de experiencia de usuario, el guiar la mirada del usuario, pero también que no haga zetas, ¿no? Como yo digo, ¿no? Es decir, que tenga una mirada lineal, en plan, vale, te quiero llevar aquí y luego quiero que mires a este otro punto y luego quiero que mires este otro punto. Y que gradualmente te llegue información dosificada, porque si no te abruma. Exactamente. Luego también hay entornos que pueden tener una interfaz y un entorno muy complejos, pero ahí es donde entran las estrategias que comentábamos anteriormente. ¿Cómo hacemos que esa interfaz, que es muy rica visualmente, no resulte abrumadora para el usuario, que tiene que explorar el entorno a la vez y además que es un entorno que puede llegar a ser complejo? Allí meteríamos en esta categoría a todas las experiencias de realidad virtual que tienen un alto grado de interacción. ¿Por qué? Porque hablamos de que ahora entonces tenemos no solamente que pensar en generar un entorno que visualmente también transmita y haga que el usuario se anime a explorarlo, sino una serie de mecanismos a través de la interfaz que hagan que sea para él natural interactuar con ese entorno. Sí, yo aquí vuelvo un poco al término de diegética, es decir, el poder, y lo voy a sumar a otro tipo a las interacciones, es decir, yo siempre digo, la mejor interfaz es la que no existe. Y parece una chorrada, pero se lo digo a mis alumnos y se lo digo a todo el mundo. Es decir, si tú generas una interfaz 3D, o sea, diegética, en el sentido de que tú estás tocando esos elementos. Mira, en el propio ejemplo de este test de usuario que hice con esta chica, la interfaz, no había una interfaz como tal, sino había un cambio de escenas que fíjate qué sutileza era por corte. Sí. Pero la interfaz para salir de un entorno y meterse, de una escena y meterse en otra, ¿vale? Era una consola 3D, ¿sabes? Era una consola, una Nintendo 64, y tú tenías unos cartuchos de esos de videojuegos de Super Mario. Sí. Esos cartuchos que eran gigantescos. Conozco la experiencia, ¿vale? sí. Entonces cogías esos cartuchos y los metías dentro de la Play, dentro de la Nintendo, ¡pam! Sí. Y por corte te sacaba de la escena. Pero era curioso porque no hay interfaz. O sea, y ni siquiera hay una manera de explicarte, oye, bueno, sí, había una interfaz, un pequeño muñeco que te explicaba ciertas nociones y tal, pero lo aprendías de una manera tan sutil que decías, vale, pum, meto aquí. No estaba la interfaz todo el rato, había un tutorial que te explicaba, vale, pero no estaba la interfaz todo el rato molestándote en la cara, ni dónde la pongo. Sobre todo aquí hay una cosa muy curiosa porque yo siempre le digo, hay que limitar también la cantidad de botones que tenemos, ¿no? Sí. Es decir, los mandos de realidad virtual tienen una cantidad de botones gigantescos. Enorme, sí. Y no hay que usarlos todos. Yo siempre le digo, no hace falta usar. No. O sea, igual que en el PC tenemos todas las letras del abecedario y solo usamos WASD, pues quédate con eso. O sea, no hace falta usar todos los botones. Y sobre todo hay que usar los botones que sean prácticos, que sean cómodos. El trigger. La herramienta del trigger, hay experiencias que solo usan el trigger. Sí, y ya está, y no pasa nada. ¿no? Sí, pero hay que integrar esa herramienta del trigger de una manera diegética, ¿no? Es decir, que no le pongas el botón de salir, el clic, sino que
pueda salir con un trigger o con cualquier otro tipo de interacción, que siempre sea muy familiar ese tipo de UIs o ese tipo de conocimientos que tiene el usuario para interactuar, porque la UI no deja de ser una herramienta. No, y también una cosa que del ejemplo que comentabas, ¿no? Normalmente el corte nunca se recomienda en las experiencias de realidad virtual, porque el corte te desorienta. Sin embargo, en este caso, el corte funciona perfectamente porque el usuario está prestando atención a la acción, está enfocado en la acción de colocar el cassette dentro del dispositivo y por lo tanto su foco de atención está allí. Al cambiar el entorno, entonces no lo hemos desorientado, porque además ese cambio está directamente relacionado a la velocidad con la que la persona interactuó con ese objeto. Entonces es muy interesante porque no es que, de alguna manera se está rompiendo una regla que supuestamente es inquebrantable, es una regla que a nadie le pasaría por la cabeza romper, pero está tan bien ejecutada la manera en la que se está rompiendo que al final funciona. Exacto. Al final tiene sentido, ¿no? Exacto, sí, sí. Y luego entonces también estaba la parte que quería un poco terminar más o menos los tipos de interfaz versus entorno, ¿no? Y está el hecho de poder tener una interfaz muy compleja pero sin entorno. Y eso nos puede dar los momentos justamente de descanso que planteas. Sí, aquí, ojo, la interfaz compleja dala por dosis. No, pero aquí no me refiero a escenas largas, me refiero a escenas de menús de transición, por ejemplo, vale, que normalmente son muy útiles. ¿Por qué? Porque el usuario fácilmente puede entender cuáles son los settings que tiene que manipular, fácilmente puede entender cómo seleccionar una escena en particular, una línea narrativa en particular, y aquí sí nos podríamos complejizar un poquito visualmente la interfaz. Sin embargo, esa complejidad que le estamos dando a la interfaz se la restamos por completo al entorno. Es decir, el entorno desaparece, porque ahora lo que nos interesa es que muy rápidamente el usuario entienda qué es lo que tiene que hacer, porque es una acción muy concreta, que es escojo una escena, cambio algún setting y sigo con mi experiencia. Que de hecho es curioso porque hay que tener mucho cuidado con interfaz y entorno, básicamente por un concepto de que se vea bien. Y hablo del contraste. Es decir, si tú tienes un entorno que está muy relleno de muchas cosas y tú tienes una interfaz, que normalmente las interfaces dentro del mundo virtual, para evitar digamos que estén planas o estén ahí demasiado sólidas, se suelen hacer con transparencia o flotantes o algo así. Pero si tú generas mucho ruido de fondo, ruido me refiero a muchos elementos gráficos, con una interfaz que tiene cierta transparencia, es que generas ahí un popurrí que dices, a ver, no veo nada, ¿sabes? O sea, es decir, veo muchas cosas y muchos colorines y se entremezclan muchos conceptos. Entonces, el poder, digamos, ese entorno, bajarlo de la iluminación o incluso meternos en otro entorno que sea más opaco, me va a permitir centrarme en lo que estoy mirando, ¿no? Y también jugar un poco con las distancias. Exacto. Aquí viene el concepto que se llama los DIMS, que es un concepto que voy a recorrerlo muy suavemente, que bueno, dentro de Google decidieron usar esta medida para meter la interfaz, ¿no? Los DIMS, digamos, es una medida intermedia entre el píxel y los metros, básicamente porque cuando estás diseñando, normalmente sueles diseñar en píxeles, ¿no? Es decir, esta resolución mide 1920 por 1080 o lo que sea, ¿no? Pero claro, lo metes en plataformas tipo Unity, tipo Unreal Engine u otras que también se dedican al mundo de 3D y claro, están en metros o en su propia medida, unidad, lo que sea, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo hago esa transición, no? Entonces se hace a través de este sistema unidad, que lo que hace es que me permite decir, vale, 1 metro de distancia son X píxeles y yo delimito esos píxeles. De hecho, yo hice un ejercicio de correlación por ejemplo, en una medida de resoluciones de vídeo, ¿no? Tú tienes un 1920 y lo pones a 1 metro, vale, pues se tiene que duplicar, digamos, el tamaño de ese 1920 si estás a 2 metros. Si estás a 3 metros, es 1920 por 3, ¿no? Es decir, generas una UI cada vez más grande cuanto más lejos esté del usuario
correlativa a los metros de distancia, ¿no? Para que pueda seguir siendo legible y comprensible. Sí, y sobre todo para que también esté integrada en el entorno, ¿no? Es decir, uno de los ejemplos que ya comentamos, si yo estoy sentada en un sofá y tengo una interfaz que la quiero hacer diegética, imagínate que estoy viendo una televisión y quiero poner ahí los gráficos, en mi mundo real, esa televisión, imagínate que está a 2 metros de tu sofá, o a 3. En el mundo virtual debería estar a 3 metros también. Claro. Pero ¿qué pasa? Que el tamaño de la UI tiene que ser lo suficientemente grande. Pero tiene que estar integrada. Pero tiene que estar, generar ese efecto de profundidad de la UI para que no esté siempre pegado a tu cara y esté dentro de ese entorno, pero lo suficientemente legible y sobre todo práctico para que los diseñadores que trabajan en píxeles no se vuelvan locos. Claro. Y que ahí también hay que ser muy conscientes de que al final el usuario está experimentando esta experiencia a través de una pantalla que está a unos pocos centímetros de su vista, de sus ojos. Sí. Entonces, lo que está viendo al final es una pantalla que también tiene píxeles, que también nos van a jugar un poco en contra. Entonces, temas también de uso de líneas, temas también de tamaño de fuente, son cosas que tenemos que adaptar para que justamente esa experiencia sea mucho más agradable y no le cueste leer, no le cueste ver el borde de una ventana, el borde de un elemento, etc. Sí. Ahí tenemos que esperar a ver cómo se desarrollan los dispositivos, que cada vez están desarrollando mejor calidad de la lente, que también están ampliando el foco del field of view, también están generando mayor resolución. Las gafas además están tirando a ser wireless, es decir, a ser... a no necesitar un cable, ¿no? Exacto, inalámbricas en lugar de necesitar un cable. Es decir, vamos evolucionando todo este hardware. Así Pero es. me gustaría preguntarte cuáles son el futuro del hardware o este futuro de la inmersión. A ver, hay varias líneas por las que se está desarrollando el hardware y que van a permitir justamente que tanto la inmersión como la interacción pues se vean muy reforzadas. Por un lado, a mí hay uno que me llama muchísimo la atención y que me encantaría empezar a experimentar con él, que es el eye tracking, ¿no? Las gafas de realidad virtual que se están produciendo actualmente, muchas de ellas ya están empezando a plantearse como gafas que tengan esta funcionalidad de eye tracking, que implica el seguimiento de la pupila, del movimiento de la pupila. Esto dentro de las experiencias, sobre todo las que tienen que ver con plataformas virtuales y colaboración, interacción de los usuarios con personajes, va a traer muchos beneficios, porque imagínate tú que, por ejemplo, estés dentro de un mundo virtual y estés hablando con un personaje en un NPC y este NPC esté mirándote a los ojos, efectivamente, ¿no? Da un poco de yuyu eso, ¿no? Da un poco. Plan, uy. O que, por ejemplo, estés en una sala de reuniones, como se está planteando ahora, lo está planteando Meta con sus workspaces, y que estés sentado en la sala de reuniones virtual y entonces puedas mirar al resto de tus compañeros de trabajo y esa mirada sea una mirada equivalente a la del mundo real, ¿no? Inclusive interacciones mucho más precisas, ¿no? Dependiendo de si estás en una experiencia estilo videojuego y de repente estás también en un entorno donde miras a un personaje y ese personaje reacciona porque lo estás mirando. O si miras a otro, va a reaccionar el otro, ¿no? Como de reojillo, como ¿no? Le haces ojitos a un personaje en el mundo virtual. Pero digo yo que aquí hay un campo muy grande para explorar, porque justamente no solamente para las experiencias más cotidianas, como las que pueden ser trabajo o experiencias de intercambio con otros usuarios, sino para experiencias mucho más realistas dentro del entorno gaming. Y bueno, después también está todo el desarrollo de dispositivos neuronales, que aquí entra todavía un poco... Esto es una locura. Ya la ciencia ficción aquí empieza a ser algo un poco más realista. Bueno, con Neuralink, por ejemplo, el desarrollo de la empresa de Elon Musk, que se está planteando la posibilidad de que los seres humanos podamos controlar interfaces a partir con nuestra mente. Ya se han hecho pruebas en cerdos, ya se han hecho pruebas en monos y hemos visto que empiezan a funcionar. Entonces, como a la larga, eso también podría ayudar a que nuestras interacciones en ese mundo virtual estuviesen vinculadas a nuestros pensamientos, ¿no?
eso puede llevarnos a unos niveles bastante intensos en cuanto a inmersión e interacción. Sí que lo veo yo un poco más futurista. Pero en cierto modo a mí me resulta súper interesante el hecho de que no solamente nos limitemos a nuestra vista, a nuestro cuerpo y a nuestra habla, que también hemos hablado de ello, sino que también llegará un momento en el que utilizaremos también la nariz, es decir, el sentido del olfato y el sentido del gusto, ¿no? Y bueno, y que la gente que la gente que tiene algún tipo de limitación también física, por ejemplo, la persona que no puede hablar por algún tipo de trastorno, enfermedad o condición, que tenga la posibilidad de hablar en el mundo virtual porque lo hace a través de la mente. Esto sería ya un uso un poquito más lógico, ¿no? Menos de ciencia ficción. Pero bueno, hay otro tipo de dispositivos que sí que los estamos viendo ya. O sea, ya son una realidad. Los trajes hápticos, por ejemplo, que nos permiten hacer un rastreo de movimiento de todo nuestro cuerpo dentro del mundo virtual. Son muy caros, todavía no son un elemento que esté completamente democratizado, pero por ejemplo sería similar a lo que vimos en Ready Player One, ¿no? Exacto. La posibilidad de vivir sensaciones táctiles gracias a estos trajes. Y el poder sentir el tacto, ¿no? El poder sentir el tacto, la temperatura. Luego están los guantes hápticos que ya empiezan a utilizarse más, sobre todo en instalaciones. Entonces con estos guantes tenemos la sensación de que podemos coger cosas en el mundo virtual, elementos virtuales. Porque estos guantes, bueno, a través de una serie de pequeñas poleitas y mecanismos, es todo completamente mecánico, pues logramos tensionar ciertos puntos de los dedos que nos permiten tener la sensación de que estamos cogiendo objetos, ¿no? Y luego, bueno, está toda la parte que tiene que ver con personajes y entornos hiperrealistas, que con los avances en motores gráficos como Unreal Engine o con herramientas como MetaHumans, que también son de Epic Games, estamos logrando cada vez más realismo en cuanto a la construcción de personajes y entornos, ¿no? Y tú ya ahora puedes, MetaHumans tiene la opción beta que puede ser descargada por cualquiera, tienes la posibilidad de crear un personaje hiperrealista. Es verdad que todavía es muy difícil porque estos personajes evidentemente son muy pesados en términos de render, en términos de peso de archivo y ninguna plataforma los soporta todavía. Pero quién sabe si en el futuro ya vamos a tener la posibilidad, en el futuro próximo, de tener avatares hiperrealistas dentro del entorno. Qué curioso lo que hablas de los avatares y de la forma de interactuar con estos avatares, porque los personajes de los videojuegos, la mayoría de ellos, incluso los personajes del cine, de cine de ficción, utilizan técnicas de sensores en la cara, Exacto. ¿no? Que, de hecho, bueno, es que hay un montón de ejemplos de Gollum y, bueno, el de Señor de los Anillos. Hay un montón de ejemplos de cómo las expresiones de la cara se trasladan literalmente a un avatar, ¿no? Entonces, no solamente... O sea, siempre estamos hablando de experiencias virtuales como si fuesen videojuegos, pero si nos centramos en un producto digital, un producto de cine en este caso, que es en el que esta tecnología nos permite usarla de herramienta, en el cómo la expresión de nuestras caras, ¿no? Las cejas, la gestualidad, el movimiento de las caras, de las diferentes sonrisas y tal. Y cómo puedes trasladarlo a un personaje, ¿no? Y es curioso esta manera de que la interacción forme parte también de... O sea, quiero decir, del cuerpo humano forme parte también de la interacción, no solamente con la mirada, con la posición, la cara, las expresiones. Es decir, estamos metiendo el lado más emocional, nuestros gestos emocionales dentro de un mundo virtual. Hay un caso que es muy interesante, que es actual, que bueno, te recomiendo que lo mires y que se ve claramente el uso de traje áptico, el uso de justamente traqueo de movimiento facial, de personaje muy realista gracias a Unreal Engine, y es un youtuber que se llama Blue. Y es un creador de contenido que utiliza todas estas herramientas para generar un canal de YouTube con este personaje.
Es brutal. A mí me parece muy, muy interesante. Sí. Y nada, hasta aquí llegamos, ¿no? Tenemos que ponernos a explorar y a tocar juguetitos de uno y de otros lados, ¿sabes? A experimentar con todas estas herramientas que ya, volvemos a decir, son herramientas que pretenden ser útiles. Totalmente. No pretenden ser la panacea de ningún mundo virtual en el que nos saque de nuestro mundo real, sino que nos permita un poco extender nuestra propia realidad. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias, Yaisa. Y así termina nuestro programa de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje interactivo. Te invitamos a experimentar con estas tecnologías y a vivir en primera persona las experiencias. Recuerda que subimos un capítulo semanal y puedes escucharnos a través de Anchor, Evox, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, YouTube y próximamente también en Apple Podcasts. Además, para saber más sobre Metaversadas, déjanos tus comentarios y comparte tus inquietudes en nuestras cuentas de Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. Este podcast es producido y locutado por Yaisa Moreno y Jimena Tormo en Chicago Way Studios, Barcelona. En los controles se encuentra nuestro técnico y amigo Mr. D. El soundtrack del proyecto es obra del maestro del sonido Arturo Aguilar. Mención especial a Ana Martín del Campo por guiarnos en el maravilloso mundo de las redes sociales y a la gente que nos apoya para hacer este proyecto posible. Muchas gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente capítulo.